Era un jueves de cielo apagado, con una llovizna apenas audible que parecía más un susurro que una tormenta. Clara Martín, bibliotecaria de profesión y experta en silencios ajenos, caminaba por la avenida desierta con el abrigo empapado y los pensamientos igual de mojados. Tenía 38 años, una rutina marcada por los horarios de los libros y una vida que no había tenido el decoro de desviarse nunca de lo predecible. Llevaba en las manos un ejemplar de Crimen y Castigo que había rescatado del estante de devoluciones, quizá como una broma que el destino ya tenía escrita. Fue en una curva olvidada del Parque Cedros, una zona entre casas cerradas y farolas titilantes, donde lo vio. Una maleta negra, enorme, con una de las ruedas rota y el asa torcido como si hubiera sido arrastrada por alguien con prisa o con miedo. Clara se detuvo. Miró a su alrededor. Nadie. Solo el sonido de sus propios pasos mojados y el rumor de la lluvia. Se acercó. Puso la mano sobre la superficie húmeda del maletín. No sabía por qué lo hizo, ni por qué su corazón latía como si acabara de presenciar algo prohibido. Lo abrió. Lo que encontró dentro no tenía sentido. Billetes, cientos, miles, fajos perfectamente alineados, todos de denominaciones grandes, asegurados con bandas que decían $10.000, y sobre ellos, un sobre blanco, sencillo, sin dirección, sin remitente, sin nada más que una sola palabra escrita a mano con tinta negra. Decide. El aire cambió en ese instante. La llovizna dejó de sentirse como un murmullo y pasó a ser un testigo. Clara cerró la maleta con torpeza, su mente dando vueltas. La arrastró calle abajo, con una mezcla de adrenalina y culpa. Nunca había hecho nada parecido. Nunca había tomado nada que no fuera suyo. Pero allí estaba, caminando con el paso firme de una ladrona improvisada, llevando $1 millón a su departamento del tercer piso, donde las ventanas daban a un patio sin árboles y la calefacción funcionaba a medias. Esa noche no durmió. No pudo. Se sentó frente a la maleta como quien custodia una bomba sin saber cuándo explotará. Recontó el dinero. Era real. Todos los billetes, auténticos. En total, $1 millón exacto. Lo puso sobre la mesa del comedor. Lo volvió a guardar. Lo sacó otra vez. Luego tomó una copa de vino, después otra, y siguió así hasta que la botella quedó tan vacía como sus certezas. Pensó en llamar a la policía. Pensó en huir. Pensó en prenderle fuego a todo. Pero la palabra del sobre no dejaba de hacer eco en su cabeza. Decide. Clara no era una heroína, tampoco una criminal. Era, como tantos, una mujer común atrapada en una situación extraordinaria. Conocía las deudas de su madre, el préstamo estudiantil que aún arrastraba, los sueños de tener una librería café que siempre pospuso por falta de dinero, y ese silencio constante de saber que su vida era una suma de renuncias pequeñas. Pasaron 3 días. Revisó las noticias. No se reportó ningún robo, ningún dinero perdido, ningún caso que se relacionara con la maleta. Fue entonces cuando decidió. No del todo por valentía, sino porque no hacer nada le pesaba más que equivocarse. Escribió una carta. La llevó a un abogado. Explicó cómo había encontrado el dinero, detalló cada movimiento y confesó que se quedaría con $50.000. Solo eso. Lo necesario para pagar las urgencias de su madre, cancelar sus deudas y poner en marcha su librería. El resto lo entregó a las autoridades, a través del abogado, con el sobre incluido. Sin exigencias, sin condiciones. Solo la historia, honesta, absurda, real. Los medios se enteraron. La noticia corrió como fuego sobre hojarasca seca. La bibliotecaria del millón, la llamaron. Un titular limpio, fácil, casi poético. Hubo entrevistas, teorías, especulaciones. Algunos la llamaron valiente, otros ingenua.
Pero lo cierto es que nadie reclamó el dinero. Nadie apareció. El dinero parecía haber caído del cielo, o de algún infierno del que ya nadie tenía poder para regresar a buscarlo. El fiscal no presentó cargos. La historia fue archivada como hallazgo fortuito sin denuncia asociada. Clara, por su parte, no volvió a hablar del asunto. Usó su parte del dinero con cautela, sin ostentaciones. Abrió una pequeña librería en el centro, Capítulos y Café, donde servía té de jazmín, café colombiano, y colocó estanterías de segunda mano con títulos cuidadosamente seleccionados. En la entrada, enmarcó la historia en una placa discreta que decía: «Aquí empezó todo, una maleta, 1.000.000, y una decisión que no me hizo rica, pero sí libre». A veces, los clientes le preguntaban si era verdad. Ella sonreía, bajaba la mirada y respondía con otra pregunta: «¿Tú qué habrías hecho?». Y entonces se hacía el mismo silencio que hay cuando alguien abre un libro que no sabe cómo va a terminar.